¿Cómo estás, mi querida Yesenia? Buenos ¿Cómo días. estás, Sergio? Buenos días. Aquí escuchándote atentamente. Gracias, gracias por informarte un poquito de las noticias, aunque seguramente estás más informada que yo en otras No, no noticias. creo. No creo. Más informado que tú lo dudo. De hecho, tú eres el que me informa a mí de las noticias en general. Gracias, gracias, gracias por eso. Nos toca, No, Yesenia. sí. Bueno, lo más reciente en materia migratoria, Yesenia, quisiera que habláramos un poco acerca de esta decisión tomada por la Corte Suprema de Estados Unidos, que se dio en el día de ayer. La Corte Suprema falla a favor de reanudar las deportaciones de migrantes a países que no sean los de su origen. ¿Esto qué implica para aquellas personas que en estos momentos pudieran ser objeto de algún tipo de deportación? Bueno, eso tiene varias implicaciones. Primero, esto había sido pausado temporalmente por un juez de un tribunal inferior, por decirlo así, y posterior a eso, bueno, llegó a la Corte Suprema y ya vemos cuál fue el resultado. Entonces, la primera implicación que tiene esto es que te pueden llevar a un tercer país de donde no eres ciudadano, sencillamente a esperar a que en algún momento salga algún tipo de procesamiento y te manden a tu país de origen. No hay tiempos y me parece que definitivamente es una violación del debido proceso. Me llama la atención, por no decir otra cosa, que el Tribunal Supremo de Justicia autorice semejante remoción del país sin el debido proceso. Ahora, hay varias cosas detrás de eso, de lo que no está claro porque aparentemente las personas que estarían sujetas a estas son personas que tienen menos de 2 años en el país. Y se supone, de acuerdo a la ley, que si tú tienes menos de 2 años del país, tú puedes tener una remoción express o una deportación express. Es decir, no necesitarías la audiencia. Sin embargo, yo he visto también personas aquí en corte que han tenido menos de 2 años en el país y han tenido su audiencia porque todo el mundo, de acuerdo al debido proceso, tiene que tener su día en corte. Tiene que ser escuchado para que sus derechos no sean realmente violados sin ser escuchados. Entonces, eso es lo que me preocupa. Me parece que más que nunca las personas deben de protegerse de las posibles deportaciones, en el sentido de que tú sabes que si tienes una orden de deportación y no tienes un estatus migratorio, o tienes un felony, por ejemplo, un delito mayor que cometiste y ya sabes que eso no vas a tener opciones de llegar a residencia, yo creo que es el momento, y a veces las personas critican mucho a uno porque uno hace este tipo de afirmaciones o les da este tipo de consejos. Aquí pero es momento de realmente pensar, quiero seguir esperando aquí, sabiendo que tengo una orden de deportación, sabiendo que no tengo estatus, sabiendo que tengo un delito mayor que cometí, porque puede estar, nadie está exento sin estatus o con un tipo de orden de deportación, o sencillamente sin orden de deportación, pero deportable, que te pase esto y te manden a un tercer país, sabrá Dios dónde, a esperar quién sabe cuánto, porque hasta el momento las personas que están en SECOT, yo no he sabido de ninguna gestión que se esté Nada. haciendo con ellos para sacarlo. Eso está en silencio y es hermético, además. Entonces yo creo que es momento de protegernos, de pensar en nosotros y decir, bueno, ¿cómo yo me Pero, protejo de esto si estoy ajá, ¿cómo, vulnerable? cómo, cómo se protege un migrante de una posible deportación a otro país? Bueno, el problema es, como te digo, ahorita las cosas están muy borrosas, Ok. ¿ok? Porque no está claro blanco y negro, por ejemplo, como que yo te diga, bueno, si tienes esto y esto y esto, eres deportable a un tercer país. No existe. El ICE como tal y el gobierno está siendo excesivamente arbitrario y discrecional en este tipo de medidas y cuando hay arbitrariedad y hay discrecionalidad, la ley se vuelve borrosa porque está siendo ejecutada de una manera e interpretada de una manera que no necesariamente es lo que está dentro de los parámetros. Se supone que una persona que deportan es una persona que no tiene ningún estatus migratorio, es una persona deportable. Las personas que tienen un delito mayor y no tienen todavía una residencia permanente, eso es una persona completamente deportable. Para los que no lo saben, un delito mayor puede ser un robo a mano armada, una persona que cometió una ofensa grave que merece cárcel, ¿ok? Eso es un delito mayor y esas personas son completamente deportables. Recordemos que si tú, por ejemplo, si tú tienes un asilo pendiente, y a mí me pasó hace algunos años esto con una persona que fue cliente mío, era un chico, tenía un asilo pendiente, no tenía más nada, en ese momento todavía no existía el TPS, ¿ok? Mm. Y él fue a una gasolinera
y él determinó tomar algo de la gasolinera y no pagarlo. ¿Ok? Y la persona de la gasolinera llamó a la policía y a él se lo llevaron preso. Entonces, ¿qué pasa? Se lo llevan preso, lo meten en de la cárcel por robo, definitivamente. Se buscó un abogado criminalista para que lo sacara y ahí mismo lo agarró inmigración. Lo logramos sacar de la cárcel de inmigración con una fianza de $10,000 que tuvo que pagar además su familia. Y el chico parece ser que posterior a eso, unos días después, tuvo algún tipo de problema amoroso con su novia, tomó más de la cuenta e iba manejando y lo agarraron preso. Te estoy hablando, no habían pasado 2 semanas. Lo agarraron preso, se lo llevaron preso porque iba manejando, lo agarró inmigración y está hoy por hoy en Venezuela. Ah, ¿Sí? fue deportado, pues. Deportado completamente. Entonces, ese tipo de conductas, aunque tal vez pareciera, bueno, esto es un chicle, me lo meto en el bolsillo y salgo porque no pasa nada, nos puede acarrear definitivamente cosas terribles. Y claro, cuando estaba el DUI, que lo llevan preso, y lo tratamos de justificar, el juez dijo, esto no es justificable, esto es una persona además reincidente. Violó la ley tomando y manejando y violó la ley tratando de robarse algo de una gasolinera. Entonces, eso es un tema importante. O sea, la única manera que tiene actualmente el ciudadano para evitar ser deportado es evitar cometer delitos. Claro, siempre y cuando tengas un estatus. Si tú no tienes ningún estatus, tú eres deportable. Ya. Definitivamente, tú eres deportable porque tú no estás legal en el país y ahí no hay nada que podamos hacer ni nada que justificar, porque la realidad es que hay personas que tienen años en el país y por alguna razón u otra han perdido sus asilos políticos, se quedaron sin estatus o no han podido hacer nada por su estatus migratorio y hoy por hoy no tienen un estatus. También tenemos que ser justos y decir que hay personas que tienen algún proceso, por ejemplo, como un asilo político, y están siendo muchos deportados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, están llegando a los lugares, el ICE, por ejemplo, llega muy comúnmente a los lugares y no tienes permiso para trabajar. ¡Pum! Estás violando la ley. ¿Ok? Te llevan. Y ahí es difícil ya después sacarte bajo esas condiciones. Sí. Bueno, amigos, esperamos que esto sirva de algo, este consejo de la doctora. Igualmente, piensen siempre en ir más allá y Sí, no nos quedemos solamente con lo que uno, pues, digamos, está viviendo en el instante. Siempre, mucha gente creo que le pasa mucho esto. Yesenia viene al país con una medida, digamos, algún programa de estos humanitarios y se confía y se queda y ya. Y después dice, sí. ah, pero ¿por qué no hice esto y por qué no hice esto otro? Yo creo que si le queremos entregar algo hoy a las personas que están conectadas y a los que nos puedan ver posteriormente, es, primero, no nos vayamos con la primera información que recibimos. Siempre tenemos que buscar un poco más y ver qué es lo que realmente se ajusta a nuestra necesidad migratoria. Estoy hablando migratoriamente como tal, porque tristemente, Sergio, hay tanta información que se vuelve desinformación. Sí, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú ves personas con parol humanitario que estaban confundidas y dijeron, no, yo no necesito nada más porque yo tengo parol. Ahora se quedaron sin el parol, pero entonces tampoco hicieron un asilo. Piensan que el parol les daba residencia. ¿Por qué? Porque hay demasiada información en redes sociales, incluso, que a veces hace un poco de daño. sí. A veces errada incluso, ¿no? Y ese es el problema. Sí, Sí. Bueno, te hago una, bueno, ya tengo varias preguntas, por claro, supuesto. claro. Esta me la plantearon en el día de ayer, que si era cierto que los permisos de trabajo del TPS. A ver, la pregunta es, venezolanos que solicitaron una extensión de su permiso de trabajo bajo TPS antes del 5 de febrero, ¿es cierto que gozan de protección legal? Eso hay una aclaratoria por Ok, parte de USCIS e incluso la alianza del TPS informó al respecto y al parecer, sí, al parecer las personas que aplicaron a la renovación y lograron renovar su permiso de trabajo antes del 5 de febrero tienen esa renovación automática que ofreció el gobierno, además. ¿No? Eso es lo que aparece incluso en la página de USCIS, hay una aclaratoria, apenas entras, allí está en la parte de los permisos de trabajo para las personas con TPS, existe eso. Entonces, sí, yo la verdad no lo he publicado en mi página porque estaba analizando para estar, sabes, más clara, pero sí lo he estado verificando incluso con otros colegas y tengo entendido que sí es así. Eh,
te preguntan o te comentan quiénes tienen estatus y quiénes no. Ok, ¿quién tiene estatus? Acuérdense que el estatus y el estar autorizado para estar en el país son dos cosas diferentes. Ok, La persona que tiene un TPS, por ejemplo, 2021, que no se ha vencido, tiene un estatus temporal, pero lo ok. tiene. La persona que tiene un asilo está autorizado para estar en el país, no tiene TPS, no está acumulando estadía ilegal, no tiene estatus, pero tiene una autorización de permanencia en el país. Entonces, esas son las personas que tienen estatus. El residente permanente, por supuesto, la persona con una visa de estudios, una visa L1 o la que sea, tiene un estatus temporal de no inmigrante, por ejemplo, las visas de estudiantes, y hay estatus de residencia, como son, por ejemplo, el que ya aplicó a la residencia porque tenía una certificación laboral aprobada o una petición familiar por un ciudadano inmediato, un ciudadano americano. Esas son las personas que están teniendo un estatus. Como sabemos, el asilo no es un estatus, pero te permanece, te autoriza legalmente a estar en el país. Y por eso hay una pregunta súper común y que por alguna razón se ha hecho como muy, ha llamado mucho la atención, que en mi firma hemos tenido unas cuantas aprobaciones de personas con asilo político pendiente, que tenían ya varios años en el país. Incluso ayer recibimos la residencia de una persona colombiana, sin TPS obviamente, pero que le dieron la residencia aquí. ¿Por qué? Porque todo depende de cuándo aplicaste el asilo político y si te han llamado a entrevista o no. Entonces hay ciertos argumentos para el tema del estatus y la autorización de estadía legal en el país. Pero es importante que siempre tengan cuidado con las fechas en que las cosas se expiran. Hay, por ejemplo, un problema que es súper común, Sergio, que es que hay personas que aplican a la extensión de estadía. Por ejemplo, entré aquí como turista, pero me quiero quedar 6 meses más por X razones. Puedes tener la razón que tú quieras. X razón. Sin migración, si tú le pides esos 6 meses más y tú ves que están pasando ya 5 meses y no te ha respondido, señor, haga planes para salir del país Ok. o cambiar a otro estatus. ¿Por qué? Porque el hecho de que inmigración no te haya aprobado, tú no estás autorizado en quedarte aquí 2 años hasta que ellos te respondieron. Porque cuando te respondan, es retroactivo, te van a aprobar, pero hasta una fecha que ya se venció. Y lo he visto con un error sumamente común. Incluso personas que han consultado conmigo los últimos días, les digo, tú tienes 1 año y medio de acumulación ilegal, porque tú esperaste que te llegara la decisión de la extensión, pero la extensión se venció hace año y medio y te quedaste medio año adicional viviendo de no sé qué. Entonces, es un problema grave porque hay desinformación, pero tengan mucho cuidado con las extensiones de estadía. Bueno, espero que hayan escuchado y entendido, ¿no? Importante, sí. Ajá. Tengo asilo pendiente 2020, de 2020, TPS 21, permiso de trabajo por asilo 5 años. ¿Es recomendable solicitar un permiso de trabajo por TPS? Bueno, tiene asilo político, ¿no? De Sí, acuerdo a lo que dice allí. Si tienes pendiente, sí, asilo político, pendiente, sí, perdón. haz tu permiso de trabajo por el asilo político. ¿Por qué? Porque te lo van a dar por 5 años, ¿ok? Y ahorita el asilo, mientras no te están llamando y no te están pasando a corte ni nada de eso, te está dando una mejor estabilidad que el TPS que está muy desestabilizado. O sea, le falta una patica definitivamente importante a la mesa. Entonces, ¿para qué vas a gastar dinero en la gestión y todo esto mientras tienes un asilo? Ahora, si no tuvieras asilo, definitivamente la opción es por TPS. Muchos preguntan, ya he visto esta pregunta varias veces y de distintas personas. ¿Refugio, un refugio, es un es estatus o una autorización de permanencia? Mira, el refugio es una autorización de permanencia hasta que realmente llegues a la residencia, hasta que puedas pasar a una residencia. Es tal cual un asilo. En el asilo político, tú estás autorizado para permanecer aquí hasta que te otorgan la residencia, hasta que vas a tu entrevista y aplicas a la residencia. Es muy parecido. Tengo 2 años sin renovar, sin remover, perdón, mis condiciones I-751. ¿Soy deportable? Bueno, literalmente no tienes ya residencia, porque si no removiste condiciones, perdiste el tiempo. Sin embargo, hay algunas excepciones. Revisa con tu abogado de inmigración por qué estarías haciendo una remoción de condiciones tardía, cuáles son las razones. Revísala con tu abogado y tienes que hacer, obviamente, un argumento completo legal ante inmigración y puedes ganarlo. Apliqué a una F1, ya tengo 2 años en la universidad, esto me da estadía legal.
me aprobarán la F1, entré con parol y TPS 23 sin permiso de trabajo. Si entró con parol, aquí adentro no le van a aprobar una F1 porque no hay aprobaciones aquí adentro con ese tipo de admisión. Te va a tocar hacer un proceso consular y si la persona es de Venezuela, que me imagino que sí, porque está hablando de un parol humanitario y un TPS, no le van a aprobar la visa de estudiantes tampoco consular porque sabemos que los venezolanos tenemos por ahora la restricción de las visas de estudiantes, entonces no la van a aprobar. Ok, ok, importante. ¿Cada cuánto tiempo se puede introducir la solicitud de Green Card si ya está aprobada la certificación laboral y el cambio de estatus? Bueno, el cambio de estatus es la misma aplicación de Green Card, es lo mismo, Okay. el ajuste. Entonces, si tienes una certificación laboral y tú hiciste el ajuste de estatus y te lo negaron, tú lo puedes reintentar. Definitivamente lo puedes reintentar y volverle a argumentar a inmigración y también probarle a inmigración por qué razón estás aplicando aquí dentro del país. Y recuerden, si todo va mal y vuelves a aplicar y obviamente vas a gastar el dinero de los aranceles y te vuelven a decir que no, yo te sugeriría que converses con tu abogado de inmigración para ver si puedes hacer más bien un caso consular. No le tengan miedo a los casos consulares porque si las cosas están bien y todo está organizado y la firma además tiene una buena reputación, consularmente hablando, y pareciera que no, Sergio, pero es importante que la firma tenga una buena reputación en los consulados. ¿Y cómo tiene la reputación? Porque mande el abogado la información completa, no esté poniéndole problemas al consulado, es decir, sí se hace una reputación también en las embajadas y las embajadas conocen las firmas que mandan un desastre de documentos y las firmas que los Claro. mandan completos. Entonces revisa si puedes hacer un proceso consular y tal vez no necesitas volver a aplicar aquí y tal vez llevarte el tema de que te vuelvan a negar. ¿Qué es un caso consular? Pregunta alguien. Hay muchos casos consulares, pero la persona habla de una certificación laboral. La certificación laboral aprobada te permite aplicar a una residencia permanente. Entonces, consular es cuando vas al consulado y te aprueban la residencia consularmente, entras al país y dentro de los 30 días posteriores a haber entrado al país, te llega tu residencia permanente. Yo no sé por qué han preguntado varias personas esto, no sé si es que hay alguna información por ahí en redes, pero dice, te pregunta, ¿es cierto que los residentes permanentes no podemos salir del país? Yo no sé por qué cien por preguntan eso. ciento Claro, falso. pero ¿por cien qué preguntarán por esto? ciento. ¿Por O qué, alguien Sergio? Por lo que salió, estamos hablando ahorita. alguien se lo El diciendo TikTok algo de eso. Mentira. y el Instagram. Hay gente, mira, por ahí salió un señor con una corbata y todo en estos días diciendo, de hecho, a mí me llegó más de 10 videos, me llegaron por diferentes fuentes de la misma persona. Y yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Ojalá se hicieran así de viral las cosas correctas y las cosas buenas, ¿no? La persona estaba diciendo que para ir al supermercado a comprar necesitabas llevar el pasaporte y que si no tenías pasaporte, no te podían vender en el supermercado. O sea, imagínate tú semejante cosa. Y yo, no, señores, pero ¿dónde estamos? O sea, no, eso es una cosa completamente incierta. Ah, Entonces, es lo mismo esto, los residentes pueden salir y entrar, no hay ningún tipo de restricción para los residentes ni los ciudadanos americanos. ¿Qué ocurre con el TPS del 23? ¿Todavía sigue pendiente? Pregunta. Todavía sigue pendiente. Hay una audiencia ahora, creo que es julio 9, creo que es la fecha de la audiencia donde van a haber unos argumentos orales, etcétera, etcétera. Eso sigue allí, sigue pendiente. Pero recordemos, no nos paremos a esperar por audiencias y cosas, continuemos avanzando, buscando alternativas. Tal vez para tomar una decisión esperas la audiencia, pero no dejes de buscar cuáles son los caminos. Ujú. Tengo, perdón, si para la entrevista de asilo tiene que ir toda la familia, de ahí se llevan preso, por ejemplo, al titular del asilo. ¿Apresarían también a toda la familia, incluso menores de edad? Mira, de las citas de asilo en USCIS nunca he visto que se lleven al titular ni siquiera preso, a menos que haya un tema importante de estatus, un tema fraudulento. Eso sí es importante. Ahora, la pregunta si se llevan a todos o a uno solo, la verdad, generalmente he visto que se llevan al titular del caso, al aplicante principal. No he visto que se lleven al resto de la familia, pero no les puedo dar mucha No, y información de además, eso porque que, yo no hago cortes ni nada de esto, entonces no es que tenga tanta información sobre a quién se llevan, ¿no? Lo que sí les repito, porque esto lo hablamos la semana pasada,
no vayan solos a la corte si tú lo que tienes es TPS 2023 y un máster o una individual de tu asilo político. No vayas solo porque tú no vas a saber argumentar frente al juez de inmigración de que no te desestime el caso. Y después lo que vas a poder hacer es una llamada 2 días más tarde desde una cárcel de inmigración. Y la táctica ahorita es, además, y eso lo discutimos en la asociación en la conferencia de Asociación de Abogados de Inmigración el fin de semana, es que agarran a la persona detenida y lo mandan a una cárcel de inmigración en otro estado, donde ya su abogado, por más que quisiera, no se va a poder trasladar para hacer muchas cosas. Entonces, ¿sabes? Alejan a la persona completamente de una defensa legal. Mm. Es una cosa Sí, sí, maquinada, sí, que además que agota, ¿no, Yesenia? agota, Eh, sí, agota. Dice alguien por aquí, Arturo, mi familia y yo estamos con asilo pendiente hace años. Mi suegra acaba de hacerse ciudadana. Ella puede solicitar a mi esposa. Mi suegra tiene 71 años y mi esposa 41. Sí la puede solicitar, pero no va a ser una petición inmediata. ¿Qué significa eso? No significa que pueda aplicar mientras la solicita a la residencia. Tiene que esperar la fecha de prioridad del boletín de visas y esa fecha de prioridad está fácilmente más o menos como unos 8 o 9 años de espera. Ojo, no hay fecha que no llegue en esta vida, todas las Claro, fechas llegan. sí, Entonces, haz tu aplicación y eso va a ir allí marinándose hasta que te llegue el momento de hacer la residencia. exactamente. Tengo mi residencia permanente y en abril tengo mi segunda corte. No entiendo cómo ella puede, no, tú sabrás. ¿Debería ir con un abogado? La ¿Tener corte que residencia? tiene es criminal o es de inmigración, Sí, porque si porque es tener una corte residencia criminal, tiene, permanente. claro. Si tienes Porque, residencia, no debe ser una corte de inmigración. Si tú llegaste a la residencia, por ejemplo, te casaste con una persona ciudadana americana y tu caso de asilo continuó y estás en corte y tienes, esa es la corte de la que estás hablando, tú tienes que hablar con tu abogado es para que cierre, haga una moción frente al juez y cierre ese caso. Tú no deberías acudir porque tú eres residente permanente. Ahora, si es una corte por otra razón, por ejemplo, un delito, un tema criminal o lo que sea, bueno, definitivamente tienes que ir con un abogado. estoy casada con un ciudadano americano, petición I-130 hace un mes aproximadamente. Viajo por una semana a Estados Unidos, por si que entiendo que no está aquí. Puedo ingresar sin problema, tengo visa de Sí. turista renovada en el 2024. Sí, no, no tiene ninguna violación ni nada, puede viajar Bien. perfectamente. El hecho de que tengan una aplicación pendiente de una visa de inmigrante, como es una petición familiar, no le restringe para nada entrar y salir del país. Definitivamente no. La persona que hablábamos hace rato, que tú comentabas, sí, efectivamente se había casado y su asilo sigue corriendo, pues, el Tienes caso que sigue decirle al corriendo. abogado que lo cierre. Eh, si a un estudiante se le vence la visa F1, la puede renovar mientras hace su OPT. Sí, y tienes que comunicarte con el colegio o con la universidad donde estás estudiando para ver, ¿sabes? El tema de la renovación y lo puedes hacer. El OPT es lo que te permite trabajar para practicar lo que estudiaste. Eso es lo que se supone que es el OPT, pero podrías hacerla internamente, ¿no? Creo que es la manera más sencilla porque consularmente no creo que la vayan a dar. Me llegó la aprobación de asilo en junio de 2018, pero la Green Card en diciembre de 2021. Ajá. ¿Puedo hacer ya la ciudadanía? Bueno, si te llegó en diciembre del 2021 y no te la hicieron retroactiva desde la aprobación del asilo, sino desde el momento en que te la aprobaron, estamos hablando que son 5 años. Puedes aplicar, creo que son 90 días antes de los 5 años. Estás más o menos ya en el tiempo, pero tienes que sacar bien el cálculo. Sobre todo, que no es solamente los 5 años, ¿has permanecido en el país los 5 años o has estado más afuera del país que adentro? Porque esa suma la hace inmigración y si tú vas y no tienes la suma de los días correctos, te niegan la ciudadanía y pierdes los aranceles, obviamente. No creas que te vas a devolver el dinero y la gestión si pagaste un abogado. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver las entradas y salidas, la cantidad de días que estuviste fuera en el país, que no sea mayor la cantidad de días afuera que la cantidad de días en el país. Tengo, estoy en proceso de una H1B. Estas visas están siendo aprobadas Sí, a venezolanos. sí. La H1, la L1, estas son visas de no inmigrante que están aprobando. Ok.
Bueno, a ver, mis suegros tienen 2 años esperando la residencia por petición de una hija. ¿A qué se puede deber esta espera tan larga que pudieran hacer? Está en una oficina que probablemente está muy llena o que tiene pocos oficiales, por ejemplo. Y de todas maneras, bueno, revisar, sabes, 2 años para una petición familiar tan directa es bastante. Debería ser alrededor de un año, 10 meses, 14 meses a lo máximo. Entonces revisa en línea, no va a ser cosas que hayan pedido información adicional y no se haya mandado. Asegúrate de que todo esté al día. Muchos me han preguntado sobre esto. Voy a aprovechar esta pregunta que me hacen aquí. Estoy a la espera del TPS 23. ¿Puedo pedir un permiso de trabajo? Soy de los 5.000 del TPS que aún siguen protegidos, dice esta persona. Pero muchos me han preguntado acerca del TPS 23, que claro que Si es de los 5.000, es de los que le aprobaron el TPS, apenas aplicaron y están protegidos por la Corte, por la mención que hace la Corte Suprema. Entonces, si es así, podría pedir el permiso de trabajo. ok. Bueno, muchos preguntan también acerca de si muchos tienen cita ahora por casos de asilo, tienen miedo de ir o no, esta angustia. Y muchos, bueno, Entiendo, yo eh, entiendo, absolutamente. y preguntan que si puede hacer online. Bueno, entiendo que no, ¿no? Yesenia. Bueno, hay unas cortes, pero tu abogado tiene que hacer una moción a la corte, al juez que te toca, preguntándole si puedes hacerlo vía Webex. Webex es la plataforma que utiliza la Corte de Inmigración para conectarse en línea, pero tiene que ser previo a la fecha o sea, hay que hacerlo bien. Tienes que hacerlo con una moción ante la corte, etcétera, etcétera, pedirlo. Entonces, si te lo aprueban, pues bingo, ¿no? Pero la mayoría, creo, de las cortes en estos momentos no lo están aprobando. La mayoría te están haciendo ir a la corte. Bueno, vamos con 3 preguntas más y cerramos por hoy, Yesenia. Una de ellas tiene que ver con el caso de la visa de turismo. Muchos me han preguntado que si sabes de alguna visa de turismo que haya sido aprobada de venezolanos posterior a lo que fue la decisión del travel ban, de la prohibición de entrada del país. Posterior no conozco ninguna. De Todas hecho, las que conozco han sido han negadas. sido negadas. Los que sí he escuchado, e incluso tenemos casos en la firma que las personas lo han estado preguntando muy fervientemente, es si las visas, por ejemplo, EB1, certificación laboral, es decir, visas de trabajo, pero de permanencia para venezolanos consularmente las han aprobado. Sí, las han aprobado. Incluso las últimas 2 semanas hemos recibido unas cuantas residencias permanentes de venezolanos aplicando en Estados Unidos también por su residencia. Es decir, eso no está siendo afectado por el travel ban. Eh, Aquí te preguntan, entre otras cosas, soy residente permanente. Ya, déjame guardarlo porque va muy rápido. Sí, 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 se me va muy rápido. Tú me tienes que Residente- enseñar a guardar eso. no, lo que hago es ponerlo en PIN para leerlo. Oh, ok. O sea, lo pongo en PIN para leerlo y después, bueno, soy residente permanente por lot de visa. No sé qué es. Ya me Por toca la pedir lotería de ciudad. visa. Ok, gracias. Ah, por lotería de visa. Gracias. Ya me toca pedir ciudadanía. Tenía así pendiente cuando ajuste estatus. Según ahora no puedo pedir la ciudadanía por ajustar con asilo pendiente. Tienes que revisarlo con tu abogado. El que te hizo la residencia, tienes que ver cuál fue el argumento para la residencia en ese momento, cómo justificó el estatus, y a partir de allí entonces hacer tu ciudadanía. No deberías técnicamente de tener un problema, porque ellos mismos te aprobaron el caso. Lo que pasa es que ahorita hay mucho temor de hacer las ciudadanías para personas que el estatus ha sido cambiante o ha sido pendiente o todo esto porque la ciudadanía es la última oportunidad que tiene el gobierno para revisar todo tu historial migratorio, ¿ok? Y si todo el historial migratorio no encaja para ellos, entonces ahí te la pueden negar. Incluso te pueden remover la residencia, ¿no? Entonces tienes que revisar con tu abogado. Recuérdense que todos estos programas que nosotros hacemos son educativos, informativos, pero no son un consejo legal. No te puedo decir exactamente qué es lo que vas a hacer, pero te podría decir, ve con tu abogado que revise tu estatus, cuando aplicaste el asilo, qué otro estatus tuviste, cuando aplicaste a esa residencia, hacer una línea de tiempo para que estés claro o clara de que sí es el momento correcto para aplicar a la ciudadanía. ¿Debo reinscribirme en la
a ver, debo, y ahora se me perdió, ¿ves? Que esto que atraparlo. Es algo así como que tengo que reescribirme si tengo TPS 23, creo que es registrarme, creo que por ahí va la pregunta. Bueno, los que no se han registrado, yo creo que ya en estos momentos no se deben de registrar. Yo pensaría que esperen qué es lo que va a pasar, porque ya ese TPS está bastante avanzado en temas de corte y ya ese plazo, no estoy segura, pero yo creo que el plazo ya pasó. Sí. Bueno, no era esta, pero bueno, agarré esta. Con mi permiso de trabajo vencido me han contratado la semana pasada. ¿Alguna consideración? ¿La empresa está rompiendo alguna ley por contratarme? La empresa está rompiendo la ley de que tienes que tener un permiso de trabajo completamente vigente. Si la persona tiene un permiso de trabajo vencido y no tiene una autorización de empleo en renovación, porque si estás en renovación, puedes estar técnicamente en la autorización esta automática de 540 días más. Si no, la empresa literalmente está rompiendo la ley porque te está contratando sin permiso para trabajar. Yo no sé, te he preguntado mucho que cuál es la tasa de aprobación de visas. Hay tantas visas, Claro. hay tantas visas, realmente no sé a cuál se están Pero preguntando, de la pero EB2, preguntan mucho de la EB2 y de hecho por aquí te preguntaban que si era normal que haya pasado ya un año esperando respuesta por la EB2. ¿Es normal esto? es completamente normal, Sí. sobre todo en estos tiempos donde hay tantas transferencias de oficiales, quitan personal, ponen personal nuevo. Es totalmente normal. Nosotros hemos tenido casos hasta un año y medio pendiente. También hemos tenido casos que en 7 meses, 6 meses ha salido la decisión. Es completamente variable. Yo no conozco la tasa a nivel nacional, la verdad es que no tengo ni idea cuál Ok. es. Bueno, nada, ya gracias, Yesenia, como siempre, Gracias por permitirme a conversar ti. contigo. Entonces nos Gracias, Sergio. veremos no el jueves, sino el de arriba, ¿ok? Exactamente. A menos que, bueno, Así es. Cuídate. cualquier cosa pase. Cuídate mucho. Gracias. Dios te bendiga.